Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta conversación de hoy. Nuestros invitados son la segunda y tercera generación. Vamos a hablar de la segunda y tercera generación de exiliados y exiliadas colombianos en Francia. La manera como nombramos esta charla de hoy es nacer y crecer en el exilio. Vamos a conversar alrededor de la experiencia de nacer y crecer en el exilio. Hola, te damos la bienvenida. Estás en la laguna de Guatavita convertida en galería virtual. Has visto en una vuelta de 360 grados las malocas o viviendas de la civilización indígena muisca que habitó esta región central de Colombia antes de la colonización. Te encuentras en el lobby. A la izquierda de la maloca principal, un pedestal te indica el contenido de cada maloca o sala. A la derecha, un pedestal contiene el texto curatorial de la exposición. Para empezar la visita, haz clic en la camarita que está al lado izquierdo de la pantalla dentro de la maloca del lobby. Así verás el video Mi vida corría peligro, voces desde esta orilla. Si quieres obtener información sobre este video fundacional de la exposición, haz clic en el icono I situado debajo de la camarita. Ahora arranca tu recorrido por la derecha. Puedes hacerlo manualmente arrastrando el ratón o con los botones del comando que se encuentran en la esquina izquierda de tu pantalla en el computador. Detén tu recorrido frente a la primera maloca que alberga la sala Herencias. Haz clic en la puerta. Así entrarás a una ciudad de Europa muy ligada a las historias que vas a escuchar y ver en la respectiva sala. Para sumergirte en la ciudad, haz un giro de 360 grados con el botón derecho del ratón o con los botones del comando. En el camino encontrarás dos iconos botón. Uno por si algo olvidaste y deseas volver al lobby. Pero si quieres continuar la visita a la sala, tienes el icono del ofrendario en el que se encontró la balsa muisca en oro, uno de los más grandes tesoros precolombinos. Hazle clic y tendrás acceso al tesoro de la memoria. Has ingresado a la bóveda de la memoria. Déjate llevar por un recorrido virtual de 360 grados que te muestra la sala. Terminado el giro, haz clic en la camarita ubicada en el pedestal de cada video. Al terminar de verlo, o si quieres interrumpir la visión, haz clic en la X. Al lado de cada video encuentras la ficha técnica correspondiente. Léela, es importante. Ten en cuenta que en la sala Herencias tienes excepcionalmente 3 videos para ver. En cada sala, además del video, vas a encontrar al menos 3 objetos que te hablan. Haz clic en el botoncito blanco de su pedestal. Recuerda que puedes desplazarte por cada sala como quieras usando el ratón o los iconos del comando abajo a la izquierda. Para salir de la bóveda de la memoria en cada sala, tienes 2 opciones. Puedes regresar al lobby haciendo clic en el aviso Exit Lobby o seguir el recorrido hacia la sala siguiente con un clic en el letrero Sala o Room. De esta forma, irás directo a la puerta de la maloca que continúa en orden la visita. Solo tienes que repetir los pasos del camino que te hemos mostrado. En la última maloca podrás acceder a la galería del Centro Virtual de Memoria que alberga varias exposiciones, incluida esta, Voces desde la otra orilla. Te deseamos una agradable visita. Buenas tardes, es una maravilla poderlos tener nuevamente, aunque sea por esta realidad virtual que de todas formas nos permite encontrarnos en las condiciones más difíciles o distantes, como es el caso. Y yo me presento, soy Angélica Pérez, soy la curadora de esta exposición virtual que hemos llevado a cabo
nodo de la Comisión de la Verdad afincado en París, en Francia, y Otras Voces, la Fundación Otras Voces, que ha hecho de este sueño que teníamos los del nodo una realidad virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Porque una comisión de la verdad surge cuando después de algún conflicto, de alguna guerra, se entra en un proceso se entra en la política, digamos, se avanza hacia otras formas de entendimiento que no sea la eliminación del otro, y es el caso de la Comisión de la Verdad colombiana que surge tras los acuerdos de paz firmados en 2016. Lo particular de esta Comisión de la Verdad no es solo que va a narrar lo que no se ha contado, ¿sí? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué intereses? ¿Cómo fue esa guerra? ¿Quiénes eran los victimarios? ¿Quiénes eran las víctimas? Esto ha sucedido en diferentes eventos de la historia, como en Sudáfrica después del apartheid, después del fujimorismo en Perú, después de la guerra civil en Guatemala de 35 años, también en Argentina, en fin. Pero la particularidad de la Comisión de la Verdad colombiana es que es la primera que considera al exilio como un territorio del país. Y eso es lo que nos ha permitido llevar los testimonios o los relatos de los millones, no de los millones, evidentemente no fue posible, pero sí de unos 2.100 exiliados que han dado su testimonio dentro de esta recolección de relatos de evidentemente millones de personas que han sido expulsadas, que han debido huir del país para sobrevivir, para salvar sus vidas. Nosotros hemos trabajado los relatos, algunos de estos relatos, y los hemos convertido a través de la creación artística en piezas audiovisuales para que ustedes los puedan ver. En la sala Herencias, que es efectivamente la que hoy nos llama, nos convoca, albergan los relatos de las segundas y terceras generaciones en el exilio. Y ese es otro de los grandes aportes de la Comisión de la Verdad colombiana, y es que ha descubierto un relato, una narrativa que estaba absolutamente, digamos, silenciada. Y es la voz de aquellos que han nacido y han crecido en el exilio porque sus padres debieron dejar el país. Y que lo he dicho más de una vez, son para mí la metáfora del exilio. Son ellos realmente los que nos pueden, los que mejor nos traducen con sus testimonios, pero también con su creación artística, lo que es ese territorio de frontera difusa entre el aquí y el allá, ese momento, ese tiempo discontinuo. Voy a citar unas palabras de Carlos Beristain, no unas palabras, una anécdota que él cuenta dentro de estos miles de testimonios que se recogieron. Alguna vez un niño decía, o un joven decía, hijo de exiliados colombianos, yo cruzo la frontera 3, 4 veces al día, ¿no? Entre la casa, que es Colombia, y el país donde vive, que está en la escuela de apenas unos metros o algunas cuadras de su hogar, y así sucesivamente. Y bien, eso es lo que hoy vamos a tratar, eso es lo que hoy les vamos a llevar a ustedes. Yo los invito a ver uno de los primeros, vamos a ver 3 piezas audiovisuales. El segundo es realmente un documental bien elaborado con todos los rigores de los documentales. Los otros son unas muy buenas piezas audiovisuales, bien montadas, no necesariamente documentales en su rigor. Son sobre todo, y eso sí son los 3 documentos históricos. Eso es lo importante y esa es la característica y lo que hace tan valioso este trabajo. Han sido realizados por el Nodo de París, o sea, al que yo pertenezco, y también por un grupo que se creó a partir de todo este trabajo de la Comisión de la Verdad en el Exilio, y es el grupo justamente segundo, tercera generación. Como les decía, vamos a escuchar y a ver el libro de Canela, que fue primero un ejercicio periodístico para un taller de radio. Ese reportaje sonoro permaneció 6 años archivado junto a las lágrimas y los sentimientos que en su momento despertó en los pocos que lo escucharon, porque era un trabajo específico de periodismo.
En 2019, cuando la Comisión de la Verdad conformó el nodo segunda y tercera generación en el exilio, la entrevistadora desempolvó el audio, buscó la ayuda de la pequeña del relato y juntas lo mezclaron en un molde con dibujos y fotos del álbum de infancia de la protagonista de esta historia. Durante la entrevista, ellas olvidaron quiénes eran la una para la otra. 6 años después, editando el reportaje, volvieron a ser madre e hija. Los dejo con el libro de Canela. Parler des enfants d'immigrés, c'est parler en 2 langues, c'est aussi parler d'un long voyage qui n'en finit pas, d'une identité construite sur la mémoire des autres, d'être différent en étant semblable. Parler des enfants d'immigrés, c'est parler des enfants d'ici et d'ailleurs. Portrait de Canela, une enfant qui nous raconte tout. Tomaba café a la hora del té. Y l'iguana tomaba café a la hora del té. Je m'appelle Canela et j'ai 8 ans. Je suis née à Paris, je suis française, mais d'origine colombienne. Ça veut dire que je suis née en France, mes parents viennent de Colombie. Je pense que je suis allée 3 fois. Je me rappelle qu'il y a toute ma famille en Bogota. À la maison, je parle beaucoup plus français que espagnol. Mais des fois, je parle un tout petit peu espagnol et à l'école, je parle tout le temps français. Ma mère, elle me parle plus souvent en espagnol et mon père, il me parle des fois en espagnol, mais aussi en français. Je suis colombienne, mais pour moi, il n'y a pas trop d'importance. Je trouve qu'on est quand même pareil, même si on n'a pas la même origine. J'ai 2 amies qui sont très proches, qui parlent espagnol. Et des fois on parle espagnol, des fois on parle français. Il y a Manuela et il y a aussi une autre qui n'habite pas ici à Paris. Elle s'appelle Octavia, mais elle est argentine. Et ce sont mes amies, elles sont très proches de moi. Manuelita vivía en Pehuaco, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Ça parle d'une petite tortue qui vit à Pehuaco, qui part à Paris, on ne sait pas pourquoi, et elle rencontre une tortue. Et elle tombe amoureuse et après on l'a colorée et voulait être un peu en française. Et après, on met une perruque, des petites bottes. Elle cherche partout et elle le trouve pas. Et quand elle revient à Pehuaco, elle voit qu'il était là en train de l'attendre. Son amoureux, ma mère, sa vie a été comme la chanson de Manuelita. Et elle était en Colombie. Et après, elle est partie à Paris. Elle a trouvé un amoureux. Sauf que ma mère, elle n'est pas revenue. Je ne connais pas l'histoire de ma mère. Personne ne me l'a raconté. Je ne sais pas pourquoi. Allez, venez et entrez dans la danse. Courez, venez, c'est votre jour de chance. Il y a un autre endroit aussi que j'aime, ça s'appelle Strasbourg. Et je trouve que c'est très joli aussi parce qu'il y a ma grand-mère qui vit là-bas. Elle vient de Colombie. Parce qu'en fait, il y avait comme une petite révolution, une chose comme ça, une petite guerre contre le gouvernement, et ça s'appelait M19. M19, c'est comme un groupe, comme une bande, on peut dire, contre le gouvernement. Ma grand-mère était recherchée et donc, soit ils allaient la mettre en prison, soit ils allaient la tuer. Et alors elle est partie et après elle a appelé mon père et son père. Ils sont restés en Colombie et après ils sont partis à Paris. Ils sont allés à un endroit, un champ de réfugiés, parce qu'en fait ils avaient plus d'argent. Et après ils ont dû chercher plein d'endroits et ils ont dit que c'était mieux d'aller à Strasbourg. Et après, je sais pas comment ils ont fait pour rencontrer ma mère. J'aimerais peut-être vivre là-bas, en Colombie, mais pour moi, c'est quand même un peu triste de quitter là où je suis née. Ça me manque de plus voir ma famille depuis longtemps quand même. J'aimerais bien voir ma famille. Et c'est aussi difficile de quitter Paris parce que j'ai jamais changé de maison aussi. Mes parents sont séparés, mais j'ai jamais eu une autre maison. Je suis née dans une maison et je suis restée depuis 8 ans.
c'est-à-dire depuis toute ma vie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Et voilà. Ese fue el primer video que he invitado a verlos, que, como les digo, alberga en la sala Herencias. Vamos a ir, este es un video de tercera generación, digamos. Vamos a ir a uno de la segunda generación, reescribiendo el exilio. Desperdigados por el mundo, las hijas e hijos de exiliados colombianos se vieron obligados a crecer lejos de sus familias, su tierra, su cultura. Este documental habla del reencuentro de un puñado de esos hijos errantes, un encuentro donde las palabras, los recuerdos, las emociones van y vienen, entrecruzando historias individuales, hilvanando destinos familiares, relatos colectivos que finalmente develan la existencia del exilio colombiano. Se trata de una realidad que a lo largo de más de medio siglo de conflicto interno o de guerra, de diferentes gobiernos en el poder, han pretendido invisibilizar, tras la idea de que Colombia ostenta, como ustedes habrán oído muchas veces, la democracia más antigua del continente. Desconocidos e ignorados, los más de 500.000 exiliados colombianos comienzan a romper el cerco del silencio. Este documental, Reescribiendo el exilio, presenta los testimonios de Alejandra, Nicolás, Andrea y Karim, y las opiniones de un gran número de jóvenes participantes en el segundo encuentro Segundas Generaciones realizado en Bilbao, España, a finales del 2019 por iniciativa de la Comisión de la Verdad. Sus narraciones son parte de ese nuevo relato que contribuirá a reescribir la historia de Colombia. Este documental fue realizado por Mónica Granda, exiliada en Suiza, con la producción de Gisela Restrepo y la cámara de César García, Nicolás Quimbayo, Sabia Bon, Mónica Granda, sonido de Nicolás Quimbayo y Sabia Bon. Los invito a ver Reescribiendo el exilio. Somos como barcos. Yo llegué aquí a Suiza en el vientre de mi madre. La verdad es que no sirve de nada que los sigan escondiendo. En el avión, cuando se cierra la puerta del avión y que se desconecta el avión del tubito ese, ahí me di cuenta de para lo que iba. Fue ahí. Somos como barcos, con el rumbo determinado por las velas rasgadas que nos pusimos en la tarea de remendar en pleno viaje. Cuando yo llegué al aeropuerto, mi padre obviamente sabía que yo había crecido desde lejos. Él aún así psicológicamente esperaba ver salir una niña, la niña de 11 años. Barcos que avanzan al ritmo del zumbido del viento colándose por los huecos de la tela y de la fuerza del hilo luchando contra el ventarrón. Pues uno pequeño se pregunta, bueno, toda la familia y uno está en Colombia y uno está acá, pero ya fue como más entrando como a la adolescencia que empecé a hacerme como más preguntas y ya digamos que empezando la vida adulta fue que he ido como atando más cabos de esa historia. Sin remiendo no avanzamos, mas por andar remendando no vemos la ruta, ni alcanzamos a planear nuestro viaje por la urgencia de esa reparación indispensable. Hablar de Colombia para mí es un poco difícil porque mis amigos, la mayoría, no conocen muy bien mi historia, pues solamente los amigos cercanos míos saben porque
mis padres llegaron acá y por qué yo nací acá. Es algo que uno no está contando a los cuatro vientos o más bien que uno aprende a no contar, o a contar a gente de mucha confianza o muy cercanos. Yo estoy invitada a un encuentro organizado por la Comisión de la Verdad y para mí es muy importante poder hablar de lo que pasó, saber y conocer, porque no conozco muchos jóvenes colombianos que han vivido ese conflicto. Ya, o sea, yo no sabía. A mí, yo creo que mi papá fue el que me dio una invitación de que había un encuentro acá, yo no sabía ni de lo que era. Y bueno, me vine y pues ya, la verdad me chocó un poco porque no eran cosas que, bueno, uno nunca ha hablado de eso, ¿no? Ni con mi hermana ni nada de eso. Para mí igual que para él, yo no sabía nada de eso y como dice, es que cuando estuvimos en el primer encuentro nos encontramos que cada uno de nosotros teníamos casi la misma experiencia, de que nuestros padres no nos han contado a muchos y a los que no nos han contado toda su historia. Mi padre pues fue alcalde de Chigorodó en Urabá, del partido político de la Unión Patriótica. Desgraciadamente ese partido fue exterminado por sus ideas. Mis padres eran militantes del M-19. Aunque ya para el 86, 87 ellos se habían salido. Él siempre trató de encontrar la verdad en todos los casos que llevaba y en Colombia tratar de encontrar la verdad para un abogado, para un periodista, un sindicalista, cuesta la vida. Él ya se había ido y esto lo escribí según la fecha al otro día de mi cumpleaños. O un año y medio después sin vernos. No sé si vuelva a verte, si tu sonrisa veré, te extraño, te anhelo, no puedo más estar sin ti. Te extraño mucho, papá. Y nunca se lo he leído, nunca se lo he mostrado, no. Y pues lo bonito fue también eso, que conseguimos con gente nueva, pues. Y eso fue como... Nos conoció casi toda la vida. Y que tengamos tantas cosas en común, sí, con las experiencias con los padres. Especialmente, porque ellos son la primera generación de colombianos que se vinieron para acá, nosotros ya somos la segunda. Y vea, cuando empezó a hablar todo el mundo, yo era boquiabierto porque muchas de las cosas eran súper y muchas de las otras cosas eran como, eso es exactamente lo que yo he vivido, ¿no entiendes? Uno viviendo en otro país, porque yo me siento muy colombiano, pero cuando voy a Colombia yo veo que la gente no, bueno, los que me rodean no me sienten tan colombiano como yo me siento, ¿sí me entiendes? Yo me creo más colombiano de lo que realmente soy. Sí. Exilio es tener que irse de manera forzada de su tierra natal. No poder vivir en el país donde quiero vivir, no poder estar con la gente con la que quiero estar, y crecer con eso. Como el rechazo de una madre que abandona a su hijo cuando nace. Para mí el exilio era eso, como un país que rechaza a su hijo. Como yo viví el exilio es más bien como un encierro por fuera. Es un poco eso, es quedarse encerrado por fuera. Un viaje largo que representa hoy más de 20 años de exilio forzado. Un viaje largo que comenzó conmigo, corazón dulce, en el vientre de mi madre. Un viaje largo sin el calor humano colombiano de mi tierra natal. La pregunta de por qué Colombia produce exiliados es una muestra de la ceguera, ¿no? Un país que ha estado en guerra desde siempre, un país que no logra llegar a un consenso. Nunca lo ha habido. Avala a la gente o salir corriendo o morir, o sea, no hay otra. Y es un país en el que
Las ideas no se pueden discutir en un terreno político y seguro para todos. Las ideas y las ideologías se pelean con las armas. Y cuando pues se tiene un apellido que es, digamos, marcado pues de tal historia en un momento, pues obviamente hay una victimización y de hecho pues una historia es que cuando murió el primo de ella, que ella mandó a organizar la misa, nadie quería celebrar la misa. Violencia es una palabra que se transmite, se transforma y se obstina. Una palabra que se incrusta en nuestras vidas, nuestras historias y hace parte de nuestras familias. Hay varios tipos de victimización, las situaciones que los hicieron huir y la situación de victimización que viven en los países de acogida, porque tener que comenzar una vida desde cero es también un trauma. Y los hijos de exiliados somos víctimas porque vivimos el exilio con ellos, vivimos las consecuencias económicas, sociales, de esas dificultades que nuestros padres tuvieron antes de irse y en el país de acogida. Somos claramente víctimas del conflicto colombiano. Primero, cosas que traje en la maleta. Entonces, con la maleta traje un rollo. Piquis. Uy. En mi caso sí hay pues yo sí sufrí algo que no tenía por qué haberlo sufrido, porque yo iba de la casa de una abuela a la otra caminando y yo sí sentía que me seguía y no sé qué, incluso corría, me metí una vez en una tienda, tenía vainas así, apuntaba placas de taxis y cosas así. O sea, es una tensión constante que yo vine a sentir justamente cuando llegué a Francia. Sentí que ya no había esa tensión, pero para mí, o sea, no sentí en qué momento la tenía, pero sí sentí cuando me pasó. Entonces yo llegué aquí, dormí, me mostraban París, me mostraban y yo dormía, estaba cansado. Sí, una presión que volví a reconocer ya adulto, que fui a Libia a trabajar como periodista durante la guerra en Libia y volví a sentir lo mismo. Entonces en ese sentido sí me considero víctima. Porque además bueno, es muy claro que si no estábamos acá, si nos vinimos para acá, mi mamá la desaparece. Entonces, bueno, finalmente cuando logré por fin como organizarme y ponerme a buscar a la gente que había conocido a mi padre en diferentes como situaciones como de familia o de trabajo o de no sé, de exploración artística o de militancia o de bueno todo. Era súper secreto y súper compartimentado, entonces nadie se conoce con nadie, eso es un enredo en el barraco. Entonces todo el mundo tiene un pedacito de la historia, de chiquitica, y cuando llega el momento de hablar como de la desaparición, del momento de la desaparición, nadie se acuerda de nada. ¡Pum! Se apaga la luz. A partir de ahí también ha salido, o me ha aparecido la imagen del transparente, que hemos estado un poco trabajando con otros hijos de desaparecidos, y es la idea de tener un pariente, es entre pariente y transparente, pues un ser que no está ni vivo ni muerto, pero que está presente y está en modo transparente. Entonces, cuando los encontremos allá, al final de la búsqueda, porque allá están, eso se sabe, no sirve de nada seguir escondiéndolos. Entonces, al final, ¿dónde habrá quedado la vida realmente nuestra? Entonces, al final, ¿dónde habrá quedado la vida realmente nuestra? Siempre me han contado un poco lo que pasó allá en Colombia
en esa región, sobre todo en Urabá. Y me duele mucho saber de eso también, porque es algo que les duele y eso se transmite, ¿no? Muchas veces es tan grande la situación de tus padres con el conflicto, ¿no? Que uno se siente como hijo responsable de qué va a ser, como lo que le delegan o como una herencia, ¿no? Pero más de asumirlo con dolor, sino con una responsabilidad de acción. Que mamá decía, lo que más me duele es que mis hijos no quieran volver al país. Había muchas frases así como de misiones que tendríamos que cumplir o no cumplir, o seguir el legado. Madrid, Barcelona, Roma, Londres, Bruselas, París, Estocolmo, País Vasco. Y cuando decía Nico, dice, es que nuestros papás y nosotros es una militancia diferente, por supuesto, pero con el mismo objetivo. Porque al final, yo por lo menos hablo en mi caso, el volver a Colombia a vivir no es que sea una de mis prioridades, pero el que el país esté en paz, en el que el país tenga opciones y elección, creo que sí está dentro de nuestras obligaciones. From Bilbao to every world, just trying to stop the war, just trying to wake up in a different way. So everybody, we want to sing for you what is the meaning of the peace and the love. Tranquilidad, bonita palabra, respira y abra cadabra. Tranquilidad, lo que necesita Colombia, lo mismo que en Brasil o Etiopía, la paz vestida de armoniosa. Yo comencé a verme como una exiliada de segunda generación, o a partir de todos los procesos en los que he participado con la Comisión de la Verdad. Para mí el exilio era una realidad que estaba muy lejos de mi historia. La Comisión de la Verdad ha abierto un espacio, sí, un espacio para que se hable del exilio, para que pues, los exiliados hablen de su experiencia, y que los hijos de exiliados, tanto los que tuvieron que salir como los que han nacido afuera, pues contemos nuestra historia, ¿no? Y entonces pues que esa historia sea escuchada tanto fuera como dentro del país. Nos queda soñar, meditar y luchar, si de allá o de aquí, si de aquí o de allá, vamos a parar de reír, cantar y protestar. Yo siempre hago el paréntesis porque es que se habla de exiliado de primera generación y exiliado de segunda generación, y entonces resulta que yo soy de segunda generación, como si yo no hubiera vivido el viaje de 18 horas, la llegada acá, aprender el idioma. El hecho de nombrarme segunda generación, yo siento que me niega una vivencia. Pero entiendo que hay que hacer la diferencia con el militante que fue perseguido y que tuvo que salir. Eso, ahí entiendo la diferencia. Hacer visibles a las personas exiliadas, que los exiliados son gente. No se evaporan cuando se van del país. Y ponerle voz y rostro a ese exilio. Que en Colombia se den cuenta de que el exilio tiene el poder de contar lo que otros no pueden contar porque ya no están. Y darle valor a los aportes que esas segundas generaciones desde el exterior pueden dar en su mirada hacia Colombia, y como encriptar también la historia colombiana. Tengo la esperanza de buscar, de encontrar la equidad con bienestar, en comunidad con libertad. Solo la acción del pueblo cambiará Colombia, todos y todas unidos por nuestra tierra. El papel de las segundas generaciones es ese, poder esclarecer las vivencias de nuestros padres para asimilarlas nosotros mismos en nuestras vidas y para transmitírselas a la Colombia que va a seguir construyéndose, para que no vuelvan a cometer los mismos errores y para que las próximas generaciones no sean hijos del exilio.
Pensando en el otro con solidaridad, crear una gran hermandad llena de humildad y humanidad, donde reine la verdad, la justicia y la libertad. Desde el exilio, niños, jóvenes, adultos y hasta abuelos, sin delirio, madre, padres, amigos, hermanos. Y yo creo que hay muchas ganas de aportar, de todas maneras, en esta segunda generación, hay muchas ganas de aportar a la construcción de un país más en armonía. Es también que los jóvenes sepan lo que pasó en Colombia y que podamos, pues, a las generaciones futuras hablar de eso y que ellos también conozcan la verdad. Como verse, reconocerse en el otro también, o en la otra, o en el otro, como se dice en Argentina. Y encontrar también como esa fortaleza, no sé quién lo decía por acá antes, de que en vez de que eso nos haga más débiles, como que nos fortalece, como encontrarnos en este grupo y en estas vivencias similares. Y te emociona tanto el sentirte entendido, porque al final cada uno nos mandaron a un país y el que tuvo suerte coincidió con alguno de su edad, pero el que no, pues les ha tocado situaciones que son complicadas. Pero algo que yo sí no me esperaba y ha sido una sorpresa completa, y es lo que dicen Nico y los demás amigos, es que es encontrar casi que una familia. Y en 3 días sentir que nos conocemos de puta de toda la vida. Y el hecho de decirse y de comprender que uno no es el único es una revelación inmensa. Parece algo básico, pero en realidad cada uno vive su propio drama y piensa que es el único. Entonces, gracias a la Comisión de la Verdad entendí que sí soy una hija del exilio y que mi historia es solamente un grano de arena entre toda una playa inmensa de historias que esconde el conflicto armado en Colombia. Contame quiénes lo hicieron, decime cómo lo hicieron, pa' que pueda perdonar. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad. Este fue el encuentro en Bilbao en 2019 de estos jóvenes que viven en Francia, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica, Italia, España. También llegaron de América Latina, de Argentina, Canadá. Ese encuentro les permitió, como ustedes vieron, reconocerse el uno en el otro. 3 días de revelaciones, de vivencias, de lágrimas, de abrazos, de muchas risas, y de mucha emotividad y, repito, de reconocimiento mutuo que les permitió incluso llamarse desde entonces los primos. Ellos siguieron tejiendo lazos de amistad y hermandad que empezaron en este encuentro en 2019 en el País Vasco, Euskadi, y siguieron creando obras que cuentan sus vivencias marcadas por haber nacido y crecido en el exilio. Entre ellas una pieza documental corta que fue hecha para una jornada maratónica que organizó la Comisión de la Verdad. Esa jornada en la que participaron unos 24 nudos o por lo menos exiliados de 24 países en 24 países diferentes, exiliados colombianos de diferentes edades, procedencias, colores políticos, y que contaron su experiencia, hablaron de los impactos que había
tenido el hecho de haber sido forzados a dejar el país, las causas que los obligaron a salir, las secuelas de esa fractura en las segundas y terceras generaciones, y también es los retos del exilio y la trascendencia que puede tener los exiliados en la construcción de este nuevo país o de esta nueva forma de relacionarnos que debe haber arrancado con el proceso de paz de 2016. Como les decía, en esa jornada los jóvenes, algunos de los jóvenes de segunda generación en el exilio, hicieron una pieza corta que les voy a presentar y que se llama justamente Ser Segunda Generación. Antes de verla, quería contarles también que varios de los protagonistas que ustedes vieron en el video pasado, en el documental de Mónica Granda, y que van a escuchar o ver en este de Ser Segunda Generación, me refiero a Nicolás Quimbayo, a Alejandra Fallada, a Karim, a Gisela Restrepo, que es la realizadora del que vamos a ver y fue productora del anterior, a Sol Violeta, que habla de la desaparición de su padre en el video, en el documental que acabamos de ver, hacen parte del nodo Francia-París y a su vez han ayudado a construir no solamente estos videos, sino otros de los que albergan nuestras 5 salas de la exposición virtual Voces desde la otra orilla. Con algunos de ellos ustedes van a compartir ahora bajo la dirección de Constanza Ramírez en el conversatorio que tendremos después de ver Ser Segunda Generación. Adelante, César. Suiza, Alemania, Argentina, Ecuador, en todo el mundo. Si de allá o de aquí, si de aquí o de allá, ya no sabemos qué pensar. Nos queda soñar, meditar y luchar. Ser segunda generación es hablar 1, 2 o más idiomas en el cotidiano. Ser segunda generación es pensar el cotidiano de manera intercultural. Ser segunda generación es sentirse aquí y allá. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par. América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante. Ser segunda generación significa prestarle a nuestros padres las cuerdas vocales para que se eleven como cometas, saltar como acróbatas entre sus grietas, brindarle asilo a sus lágrimas en nuestros párpados, en donde nadie las pueda ver. Llenamos álbumes con fotos de fantasmas, lanzamos redes hasta el corazón de la tierra para pescar los cuerpos que nos robaron, latiendo. Resucitamos muertos, creemos en los milagros. Latiendo decimos te extraño en varias lenguas, erramos con maletas llenas de canicas, trompos y mariposas. Dibujamos el silencio en nuestros brazos para que nunca perdamos la memoria. Somos el mar Caribe derritiendo la nieve de los Alpes, la cordillera de los Andes vestida de hojas de otoño. Aves migratorias, hijas e hijos de sobrevivientes. Los milagros existen, somos de carne y hueso. Ser segunda generación es construir un nuevo camino, con las raíces que se cortaron y extenderlas hacia un futuro digno para los que siguen. Llega el hombre un 31 a Bruselas con su abrigo. Tiene nombre, tiene historia y aquí él ha venido. Solo tiene un deseo de poder vivir de nuevo. Tus
ser humano. Lleno de vida tú estás, tu ser humano. Porque tu vida vale igual, tu ser humano. Sigue luchando por tu libertad. Ser segunda generación de exiliados significa en mi caso estar dividida, porque estoy hecha de muchas piezas. Por una parte está Colombia, el país donde nací, el país de mi familia y de sus luchas, pero también hacen parte de mí los países donde viví y los amigos que fui dejando. Y ahora también hacen parte del rompecabezas este nuevo país que me acogió, la familia que construí, los amigos, un nuevo idioma. Soy todo esto. Pero ahora la pregunta es cómo unir las piezas, cómo enlazarlas unas con otras, cómo unir pasado con presente y compartir esta historia con mis hijos, buscar respuestas y construir juntos nuestro rompecabezas. Hijos del exilio, hijas del exilio, luchando, aprendiendo y enseñando, porque no se vuelva a repetir la guerra. Después de estas presentaciones me queda una pregunta y es, ¿cómo sería Colombia si ustedes, Alejandra, Nicolás y los otros de la segunda generación no se hubieran ido si estuvieran aquí? Ahora vamos a hacer una breve conversación con los participantes de estos audiovisuales. Vamos a hablar en directo con Alejandra Fayad y Nicolás Quimbayo. Gisela desafortunadamente no nos pudo acompañar, ella está haciendo una gira por Francia, está presentando un documental que hizo ella a propósito de la búsqueda de su tía Marta Gisela. Dirigido por Angélica Pérez y editado por Federico Ruiz Sánchez, el documental La Caja de Pandora, que alberga la sala búsqueda de esta exposición virtual Voces desde la otra orilla, narra la historia de Gisela Restrepo Triviño. Ella reside en Canadá, pero nació en Francia. De padres refugiados políticos y una familia marcada por las cicatrices profundas que le hizo la guerra en Colombia. Prisión sin el debido proceso, asesinato a manos de paramilitares en contubernio con la policía, ejecución y desaparición del cuerpo por parte del ejército, exilio. Gisela ha ido reconstruyendo la historia de su familia y de esta forma un trozo de la vida del país y su propia identidad. Dirigió Ser Segunda Generación Es y coprodujo el documental de Mónica Granda, Reescribiendo el Exilio, Sala Herencias. Acaba de terminar su ópera prima, el documental Bajo el Cielo y la Tierra. Gisela nos saluda desde París. Buenos días a todos, yo soy Gisela Restrepo Triviño, artista visual y videasta. Les mando un cordial saludo desde Francia. Lo siento mucho no poder estar con ustedes y acompañarlos en este conversatorio. Estoy en este momento en la preparación de la gira de proyecciones de mi primer largometraje documental, Bajo el Silencio y la Tierra, que narra la búsqueda de mi tía Marta Gisela, militante del M-19 y desaparecía en las selvas del Chocó en 1981. Esa historia también la van a escuchar en La Caja de Pandora, que se encuentra en la galería virtual Voces desde la otra orilla. Ahí les cuento la historia de mi familia y cómo fue
crecer con padres exiliados, cómo fue crecer con sobrevivientes de la guerra. También a través del video Ser Segunda Generación escucharán los testimonios de una generación a la cual pertenezco y que se llama la segunda generación del exilio. Nosotros somos hijos e hijas que nacimos en el exterior. Nuestros padres tuvieron que exiliarse y dejar el país por el conflicto armado. Somos hijos e hijas que tuvieron que exiliarse con sus padres y crecieron en el exterior. Somos hijos e hijas en búsqueda de nuestra historia marcada por la violencia. Pero también somos hijos e hijas motivados en aportar lo que podamos, así sea nuestra historia, para desenredar este conflicto y avanzar en el camino de la paz. Les deseo un buen conversatorio y muchas gracias por su atenta escucha. Muchas gracias a Gisela por sus palabras. Bueno, pues es una lástima que no pueda estar en vivo y en directo, pero pues entendemos la razón que tiene que ver con la difusión de esta historia que nos está contando, lo que le ocurrió a ella, a su familia y por ellos al país. Tenemos aquí a Alejandra Fayad. Ella es fotógrafa y comunicadora. Es hija de revolucionarios. Alejandra conoció el exilio desde sus 2 años. A los 10 había vivido en 5 países bajo identidades diferentes. Su padre, Álvaro Fayad, fue víctima de una ejecución extrajudicial durante un operativo de la policía en Bogotá. Alejandra tenía 6 años y se enteró, estando escondida en Panamá con su madre y su hermana, de apenas 2 años mayor que ella. Terminados sus estudios superiores, se exilió en Francia, donde vive actualmente y es madre de 2 hijos. Participa en la realización del video Ser Segunda Generación y en el documental Reescribiendo el exilio de la Sala Herencias. En el 2021, Alejandra captó con su lente a Joana Rincón con una mirada introspectiva de su cuerpo y sus luchas. Alejandra Fayad y Angélica Pérez hilvanaron las fotografías de Joana con imágenes de archivo de las luchas de la comunidad trans y con las canciones que se aferran a la memoria de la protagonista del relato. Así nació el relato Joana, una líder trans en el exilio, que se encuentra en la sala Transformaciones de nuestra exposición virtual. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por estar, por permitirnos tener contigo esta conversación. Hablábamos antes de iniciar esta transmisión de qué queríamos hablar y pues tú tienes una experiencia de esta ida y vuelta en el exilio, pues quisiera que nos contaras un poco de lo que significa este trasegar. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a los espectadores por venir a oír nuestras historias. Bueno, que es, digamos que el exilio, no sé por dónde empezar porque yo hasta hace muy poco como que caí en cuenta que yo hacía parte de los exiliados. Fue un trabajo, digamos, de mucho tiempo. Yo salí muy chiquita de Colombia la primera vez para poder, o sea, era muy peligroso, entonces tuve diferentes nombres, vivía en diferentes ciudades, en diferentes colegios, cambiaba de colegio muy seguido y creo que lo que era más importante para mí en ese momento era pasar desapercibida, ser lo más normal posible, que nadie se diera cuenta de nada, pues porque tocaba, porque era primordial para la seguridad de la mía y la de mi familia, pero también porque es más fácil vivir siendo como todo el mundo, ¿no?
y creo que esa idea de vivir así me quedó durante mucho tiempo cuando yo vine a Francia porque había terminado mis estudios y quería aprender el francés a los 24 años. Durante mucho tiempo yo estaba segura que esa era una decisión mía, porque quería vivir una experiencia afuera y todo lo demás. Y creo que fue en el momento en que digamos, cuando tuve a mis hijos y que me empecé a dar cuenta de lo que es la niñez y lo que quiere decir una escuela y todo el cotidiano, poco a poco empecé a darme cuenta que digamos, que Colombia no era un país en el que yo podía vivir y vivir con mis hijos tranquila, y empecé a hacer como un recorrido por mi historia a través de las fotos de mi familia, y así fue como me fui acercando a este trabajo de memoria. Primero con un trabajo personal, fotográfico, y luego con el encuentro que se hizo en Bilbao con las segundas generaciones. Ya ahí como que digamos que todo se fue estructurando un poco más y entendí muchas cosas. Sí, Alejandra, aprovecho la oportunidad para felicitarte y hacerte un comentario por un trabajo que has hecho son las fotografías de Giovanna. Es hacer del horror algo bello en tu ejercicio como fotógrafa. Esta sala en particular me ha llamado muchísimo la atención por la historia que narras ahí, por la voz que se escucha de Giovanna cuando nos testimonia su experiencia en Bogotá. Pero las fotografías que has hecho logran sacar lo más bello, y logran mostrar de una manera muy, muy bonita ese horror que vivió ella, ¿no? Si cabe decirlo de esa manera. Pues Giovanna, perdón, Alejandra, también me llama mucho la atención de lo que estábamos conversando, es cuando ustedes, esa manera que tienen ustedes de hablar de eso que ocurrió a través de lo audiovisual. Veo que la mayoría de esta segunda generación son artistas audiovisuales. Muchos son realizadores, fotógrafos, videógrafas. Es de alguna manera como caminos, se encuentran caminos de narrar eso que ocurrió ya. ¿Tú quisieras hacernos un comentario muy breve al respecto? Sí, bueno, primero que todo quería, a propósito de las fotos de Giovanna, quería decir que Giovanna es alguien que me impresiona mucho por la fuerza que tiene y lo que ella significa y su historia, y creo que esas fotos fueron un encuentro que fue de verdad muy bonito y muy fuerte en 2 días, porque nos vimos 2 días para esas fotos y antes no nos conocíamos. Creo que esas fotos fueron el resultado de, digamos, no solamente de mi trabajo fotográfico, sino también de lo que ella es. Y para responder a tu pregunta sobre el trabajo audiovisual, es cierto que hace poco estaba pensando en eso, que las fotos, pues para mí son las fotos, ¿no? Para otros son los videos, pero es como lo mejor que hay para trabajar la memoria, para tener, no sé, imágenes, para poder contar esas historias que son tan, no sé, digamos que somos muchos los que hemos vivido esa niñez. Lo vimos en Bilbao, pero lo hemos compartido muy poco porque eran cosas que no se podían hablar, y han sido recuerdos que, no sé, que en todo caso, en mi caso me han quedado, verdad, marcados en la memoria y que son casi como fotos. Entonces, digamos que para mí debe ser esa la respuesta. Cada uno ha encontrado su propio camino de contar su propia historia, y a partir de contar la propia historia están narrando la historia del país. Alejandra, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. No, a ti. Nicolás Quimbayo es camarógrafo y editor audiovisual. En 2011 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por la cobertura de la guerra en Libia en 2015. Realizó 5 documentales sobre el exilio para Canal Capital. Hace parte, junto con otros colombianos residentes en Francia, del proyecto Hilvanando la Memoria. Trabajó con el grupo Segunda y Tercera Generación Bilbao de la Comisión de la Verdad como camarógrafo y protagonista del documental dirigido por Mónica Granda, Reescribiendo el exilio de la Sala Herencias. Bajo la dirección de Angélica Pérez, entretejió el relato de una artista nacida en el Guaviare y adoptada por una pareja francesa con los dibujos y las canciones que han dejado una impronta en el alma de esta viajera. El resultado es Florent y Sandra Milena o viceversa, el video que ustedes pueden ver en la sala Identidadex de nuestra exposición. Nicolás es hijo de exguerrilleros del M-19, refugiados políticos en Francia. Su exilio comenzó cuando tenía 11 años. A él lo vemos en otros videos, en Reescribiendo el exilio, que nos habla de lo que trajo en su maleta. Nicolás, bienvenido a esta conversación y muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Hola Constanza, muchas gracias a ti y a la Alianza por darnos este espacio y permitirnos contar un poco de nuestra historia, su historia, ¿no? Es historia de todos, ¿no? Así es, Nico. Bueno, estábamos hablando de, tú haces mención en el audiovisual de los objetos que te llevaste cuando eras un niño y hablábamos de ese contenido de la maleta. Cuéntanos de la maleta. Bueno, la maleta hace parte como de una cadena de etapas, ¿sí? Por las que pasa el exiliado, ¿no? El exiliado, yo creo que el exilio empieza cuando se toma la decisión de irse, ¿sí? Sí. A partir de ahí ya se empieza a ver el país con una cierta distancia. Se empieza a ver a la gente con una mirada de adiós, ¿no? Los instantes se vuelven los últimos instantes, ¿no? Y la maleta, pues es el nuevo hogar, es el nuevo hogar que tiene que caber ahí. Entonces, ¿qué cabe en la maleta y qué no? ¿Qué no? Entonces, pues realmente yo no me acuerdo exactamente de cuándo hice la maleta, ¿sí? Porque es que digamos que mi mamá se estuvo escondiendo antes de salir, a mí me llevaron también escondido de una tía, después ya pasé como 1 mes, 2 meses y luego salí de esa casa que nadie conocía porque yo la acababa de comprar para el aeropuerto. Entonces yo ya estaba viviendo en maleta, digamos, wow, en Bogotá. Y no puedo decirte cómo fue exactamente el proceso de hacer la maleta, pero en cambio aquí, claro, cuando uno llega acá, pues ¿qué es lo que hay en la maleta? ¿Qué fue lo que yo cogí? Yo cogí una medalla de un campeonato de fútbol que había ganado en primaria, había cogido unas bolitas piquis, el yo-yo que me encanta, el cubito el Rubik Cube, no sé, cosas así que seguramente me parecieron obvias en ese momento. Sino que pues 30 años después eso se vuelve un tesoro. Se vuelve un tesoro con las pocas fotos que uno trae. Entonces, claro, se sobreevalúan las cosas, ¿no? Y otra cosa que también, pues lo digo un poco en el documental cuando hablo de que es como quedarse encerrado por fuera, es con el afán de hacer entender una forma de vivir, una forma ruido por acá, una forma de ser, ¿no? Entonces esa imagen de quedarse cerrado por fuera es una imagen que viene del milenio pasado, de la época en que no había ni internet ni teléfono celular.
que uno llegaba, por ejemplo, a la casa y resulta que no tenía llaves y quién tenía las llaves y pues que se quedaba uno afuera, ¿sí? Como esperando a ver cuando llega la abuela, cuando llega la tía, que uno pueda entrar. O sea, que uno está por fuera rico porque está por fuera en la calle, pero no es que salió a callejear a jugar, ¿no? Es que está ahí pendientes de que le abra la puerta para entrar. Es un estar, no estar. Entonces, con esa imagen era que yo quería ilustrar un poco lo que es el exilio, es vivir acá, pero pensando en Colombia, todo el tiempo en Colombia, soñar con Colombia, si eso que uno se despierta ya, estoy en Francia, no estoy en Colombia. Como les repito, como no hay ni internet ni nada de eso, entonces pues no hay imágenes, no hay imágenes del país. No hay medios de comunicación, no hay informaciones. Nosotros recibíamos Semana o Cambio. Me acuerdo que una vez nos escribimos a Cambio, una asociación colombiana se escribió a Cambio y lo recibíamos con un mes, 2 meses pues más tarde, ¿no? Entonces recibíamos la revista como la gran cosa, como si fuera un dulce. Entonces esa es un poco la vivencia aquí no sé cómo sea ahora, yo creo que es diferente, pero de todas formas hay un desarraigo. ¿Mm? Sí, de todos modos es estar adentro y estar afuera, ¿no? Ahí de lo que tú dices hay 2 cosas que me parecen muy interesantes y es el equipaje de un niño de 11 años, son los piquis, que es el yoyo, que es el cubo, visto por un hombre adulto que mira hacia atrás, de alguna manera, son sus memorias y es lo que pudo escoger de su país para llevarse a esa nueva vida, ¿no? Y por otra parte también había notado este comentario que haces de un encierro por fuera. Pues cuando uno es niño quiere estar en la calle, quiere estar jugando, pero cuando se le cierra la puerta y se queda por fuera, pues se le vuelve un problema porque quiere entrar y no puede, que es un poco lo que ocurre también con las personas en el exilio. Puede ser que desde aquí soñemos vivir en Europa, pero cuando tú vives en calidad de exiliado, pues creo que es mucho lo que se pierde, ¿no? Y la pregunta que te hacía también hace un rato era, cuando uno escoge cosas para llevar en la maleta, hay algunas que puede llevar y otras que se tienen que quedar. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando estás en el exilio? Sí, pues. A ver, pues yo creo que como toda experiencia es una experiencia, además es una experiencia muy fuerte, muy enriquecedora en el sentido humano. Vivimos bueno, eso también es un paréntesis que quería hacer, que siempre lo hago, pero pues no, hay que hacerlo. Que por ejemplo ahorita está la guerra en Ucrania, entonces se ven las imágenes y se ven familias saliendo y todo el mundo se enternece con los niños y hay los niños y pobres niños y pobres niños. Pero cuando hablan de los refugiados o del exiliado, hablan es de los padres, ¿sí? No se toma en cuenta la vivencia de ese niño como si ese niño no hubiera vivido ese momento de partida, etcétera. Sí, no. Entonces, para volver a tu pregunta, nosotros vivimos un año en un albergue de refugiados y había gente pues del mundo entero en la misma condición, que eso también da un poco la proporción del fenómeno del exilio. Había gente me acuerdo que cuando para un ejemplo, cuando nosotros llegamos nos dieron una pieza y pues yo estaba feliz, para que veas un poco las diferencias, yo estaba feliz porque a un niño usted le regala cualquier cosa y se pone feliz. Yo estaba feliz porque nos iban a dar un cuarto, ¿sí? Y estábamos esperando, nos dieron las llaves y estábamos en el corredor, mi papá cogió la llave y la hizo como antes de meter la llave al cuarto y entrar, ¿no? Y ahora entiendo pues que para él era, uy, ¿a qué vamos, no? ¿Qué cuarto nos van a dar? ¿Cómo va a ser esta vaina? Que para ellos es muy difícil como adultos, para mí era un regalo feliz, yo estaba feliz con ese cuarto. Entramos a ese cuarto y había un afiche que decía fuera rusos de Afganistán. Entonces resulta que se acababa de ir una familia que vivía ahí como nosotros, se acaba de ir una familia de Afganistán. Y ahí yo aprendí que los rusos también eran malos, ¿sí?
Me pregunté, pero como no son de los buenos, mis padres me dijeron, no, pero ellos son igualitos a los gringos, pero al revés. Sí. Entonces, son muchas experiencias así, ir en la comida, en el momento del almuerzo, pues nosotros estábamos con unos chilenos en una mesa, en la mesa de al lado habían asiáticos, había gente de Sri Lanka, habían kurdos, mi mejor amigo era polaco, mucha gente de África también. Entonces sí es muy enriquecedor, realmente. La contraparte es que, en mi caso, porque también depende de la edad que uno tenga, no es lo mismo nacer acá de hijos exiliados que pues llegar ya un poco más crecido, llegar de 20 años, entonces igual. En mi caso sí fue como, pues yo tenía planeado aprender francés y devolverme. Y entonces pues viví con el cuento de que pues termino bachillerato y me devuelvo, termino la carrera y me devuelvo. Sí, como no pisando el suelo. Y muy para hilvanar un poco con tu pregunta cerca al audiovisual, entonces también muy cercano a la cuestión de la memoria. ¿Sí? Por cuestiones vivenciales, o sea, preguntándome cómo es la familia, entonces mi mamá me contaba cómo era la familia, las historias de familia, con mi papá era más sobre el país y la historia del país, entonces andaba muy enterado de la historia del país y de la familia, pero vive aquí en Francia. Y también me acuerdo chiquito que eso son cosas de la vida, que da vueltas y finalmente como que todo se pone como en una sola dirección. Ahora que me han hecho estas preguntas del audiovisual, etcétera, yo me acuerdo que yo chiquito a veces iba como triste por las calles, algo así, y me decía, no, yo esto lo tengo que contar, ¿sí? Pero sí, no sé, era como un imperativo, ¿no? Estas cosas hay que contarlas, la historia de fulanito hay que contarla. Es más vivencial, ¿no? Son cosas que hay que compartir en dos formas, o sea, perdonen las digresiones, pero yo creo que en esta segunda generación hay un cierto compromiso social sin ser tan militante, es más un compromiso de tener un impacto social, de poder cambiar, pero el mundo, no solo el país, el mundo, las conciencias. Entonces, muchos nos metemos en el medio de las comunicaciones, del arte, otros son educadores, profesores, otros se trabajan en el medio social, como ayudarle a la gente. Entonces, como que hay esa sensibilidad, sí que queda. Bueno, Nico, muchísimas gracias, porque sí, efectivamente, lo que vemos con este trabajo que han realizado para la Comisión de la Verdad es que están dejando un legado y están narrando una historia de lo que ocurre en Colombia. Y con la historia de lo que ocurre en Colombia es la historia de lo que ocurre en la humanidad, ¿no? Voy a pasar la palabra al público. No sé si hay alguien que quiera. Gracias, Nico. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o Angélica, ¿quieres decir algo más? Bueno, pues es muy difícil hablar después de escucharlos. Yo los escucho y me conmuevo muchísimo y no dejo de quebrarme. Trabajar con ellos ha sido maravilloso, con cada uno, porque es aprender a conocernos de otra manera y poder narrar las historias propias y las historias de los otros, que terminan siendo la historia de un pedazo de país no narrado. Así es. El compromiso del que habla Nicolás, creo que es una cosa que todos entendemos cuando lo dice, porque es exactamente por eso que hacemos lo que estamos haciendo. Y me parece que gracias a que la Comisión de la Verdad nos dio este impulso, nosotros ya veníamos trabajando con memoria, ya nos conocíamos algunos, habíamos cruzado
trabajos en nuestro trasegar. Pero claro, lo de la Comisión de la Verdad nos impulsó porque pues tuvimos el apoyo de una institución y porque tuvimos también el apoyo de unos socios estratégicos en Francia que nos permitieron hacer esta catedral, vuelvo y digo, porque la exposición terminó siendo más que una exposición virtual, una catedral, y espero que sigamos y que podamos seguir trabajando y que ustedes los colombianos pues no nos puedan escuchar, puedan escuchar los relatos que nosotros contamos. Sí, y aprovecho la oportunidad para agradecer a la Alianza Francesa el espacio que nos ha dado para hacer esta exposición que es virtual, pero la hacemos ahora, como dicen, híbrida, virtual y real en el lugar. Esto nos permite conversar con otros, como las personas que tenemos en el auditorio en este momento. Hay 2 palabras pedidas y en estos días van a venir varios grupos de estudiantes de colegio con quienes vamos a tener la oportunidad de hablar de la memoria del exilio. Sí, buenos días y buenas tardes a ustedes allá. Yo tengo muchas inquietudes, no quiero agobiarles, pero tal vez lo que más me llamó la atención es que dicen que la conciencia, digamos, o la autorrealización de la condición o de la situación de exilio les vino relativamente recientemente, a pesar de haber pasado antes muchos años en esa condición. Y tal vez ahí me genera esa inquietud o esa duda de si no hubiera habido este encuentro, ¿creen que no hubieran tenido esta conciencia? ¿Realmente fue este encuentro el catalizador o el momento clave, digamos, para ustedes? ¿O si es algo más paulatino y ese evento llegó en ese momento propio justo para esa conciencia? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, efectivamente, desde entonces, ¿cómo, si eso les ha cambiado la vida de alguna forma concretamente en sus relaciones con la gente allá o en sus relaciones con sus familias, hablar más con sus padres sobre esas experiencias, esas vivencias? Eso sería. Muchas gracias. Tiene la palabra Nicolás, Alejandra, Angélica. En mi caso, el encuentro llegó en el momento perfecto. Yo creo que yo me venía dando cuenta como les decía ahorita, que había cosas en esa historia que yo tenía que aceptar y que verlas como eran, y que mi vida no había sido tan normal como yo hubiera querido que fuera. Y empecé a hacer todo ese trabajo fotográfico, y con ese trabajo fotográfico o sea, entré en comunicación con todo este tema del exilio y acepté, digamos, de verdad poder hablar del tema, ¿no? Ya había habido efectivamente unos encuentros en París, yo me había acercado a gente que tenía que ver con esta historia, pero sí fue este encuentro que me permitió como darle un marco y hablarlo, sobre todo con otras personas que han vivido más o menos lo mismo, y ver la diferencia de nuestras vivencias con las otras vivencias, ¿no? Entonces yo creo que este encuentro sí fue muy importante para aceptar, ¿no? el exilio, mi exilio. Y la segunda pregunta, si hubo un cambio con todo este trabajo. Yo creo que sí es muy importante porque nos ha permitido acercarnos y hablarlo, aunque muchos nos conocemos desde hace mucho tiempo y somos cercanos, y abordar este tema no es tan fácil. Entonces todo este proceso hace que lo hablemos, por ejemplo, entre nosotros, pero que lo hablemos en la familia, que lo hablemos con gente que todavía que no ha entrado en este proceso, o por ejemplo, con mis hijos también me ha permitido hablarlo, con mis amigos acá, que no tienen nada que ver con el tema,
Entonces tengo que explicarles, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces sí ha cambiado mucho mi vida, pues. Y ya, eso es todo. Nico. Sí, yo creo que es como un poco como el psicoanálisis, que a veces uno le da vueltas hasta que encuentra la palabra que es, ¿no? Entonces yo encontré la palabra exilio en el 2015, cuando empezamos a hacer con Angélica unos documentales sobre el exilio colombiano. Hicimos 5 documentales sobre exiliados. Antes de eso, pues yo me consideraba refugiado, ¿sí? Al principio, pues no sé qué es, no, pues soy refugiado o inmigrante o extranjero. A veces con el hijo de refugiado, hijo de inmigrante, ¿sí? Pero eran definiciones negativas, ¿sí? No, o sea, es en el sentido en que inmigrantes que no viven en otro país, pero eso no dice nada de lo que es la persona. La palabra exilio como que vino a ordenar todo en el sentido de que sí, claro, es eso, o sea, lo que yo sentía, ese tipo de malestar raro, esa constante pensar en el otro país, en todo eso, eso se llama exilio, ¿sí? Las ganas de ir a Colombia, no sé, estar pendiente de la actualidad de allá, bueno, todo eso tenía que ver con esa palabra. Entonces yo creo que sí se ordenaron las cosas un poco, por lo menos quedaron claras, no es que se hayan ordenado. En cuanto pues para mí me es más fácil estar detrás de la cámara que delante de la cámara, y entonces pues también me sirvió mucho hacer estos documentales, tratar estos temas. En lo personal, estar claro con ciertas cosas, pero no es que haya avanzado mucho pues a nivel personal de hablarlo más con la familia o no, en ese sentido no. Pero sí hay es muy, ¿cómo se dice eso? Da mucho alivio en conocer a alguien como uno, ¿sí? Poderle hablar a alguien y que la persona diga, sí, yo entiendo exactamente lo que quieres decir. Entonces eso, el encuentro en Bilbao sirvió mucho en ese sentido. Nico, ¿tú crees que la Comisión de la Verdad abrió, y Alejandra, perdón, una posibilidad, un espacio de resignificar esas vivencias y darle como un nuevo sentido pues a su experiencia en el exilio? Como que se abre la Comisión de la Verdad con todos estos espacios, ¿cierto? El encuentro en Bilbao, lo que vemos en este video que nos cuentan en ese encuentro, como eso que acabas de decir, saber que hay otro que está viviendo, identificarse con otros que también han vivido como algo semejante. Me pregunto si eso de alguna manera resignificó lo que era antes y lo que es ahora. Sí, a ver, al principio cuando empezamos con lo de la comisión, pues no solo yo, todo el mundo estaba como muy desconfiado, ¿sí? En cuanto a los resultados. Otra comisión más y otro reporte más de historia, verdad y de reconciliación. Sí, otro libro gordo de Petete para llenarlo con vivencias y archivarlo, pues. Pero todas estas acciones sí realmente yo sentí que hubo como por primera vez una retribución del Estado colombiano, porque es el Estado, ¿no? La Comisión de la Verdad. Que abría una puerta para la reconciliación y para para escucharse, ¿no?
Ahora aquí estamos hablando del exilio, pero pues a nivel familiar me imagino que si uno se pone a investigar con la abuela, con el abuelo, pues seguramente también tuvieron que huir del campo en la época de la violencia, ¿no? Y eso se cayó y pasó a 2 renglones en libro de historia y en manual de historia. Libros hay muchos, pero en manuales hay poco de eso. Y nadie en las familias, porque de eso estamos hablando, ¿no? De la memoria viva, pues la memoria, en las familias no se habla de eso. La gente sí, no, mi papá era del Tolima, mi no sé qué era del Caldas, pero pues bueno, ¿y cómo resultó en Bogotá? De eso no se habla. Entonces yo creo que esto también ha servido para tocar esos temas y como para poner como un espejito para que la gente se vea, ¿no? Sí, de acuerdo. Alejandra, no sé si tú quieras decirnos algo y creo que aquí lo iríamos cerrando. Pues me parece que todo este trabajo que ha hecho la comisión alrededor del exilio le ha dado visibilidad y ha permitido que nosotros mismos lo pensemos, lo hablemos, lo compartamos. Y me parece, por ejemplo, de verdad que estoy muy contenta que estas historias hayan llegado a Colombia, que lo estén viendo, que lo estén hablando, que eso, pues como que no se nos olvide, ¿no? Que no se nos olvide lo que ha pasado, las vivencias y eso, y como dice Nico, hablar y no olvidar. Gracias, Alejandra. Aquí hay una persona más que pidió la palabra. Por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para varias personas del exilio que nos conocemos. Y quería hacer ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Caicedo. Yo soy economista de la Universidad Nacional y tengo 83 años. Y quiero hacer un comentario que ojalá me salga coordinado en el sentido de que esto es parte de un proceso, ¿no? Es decir, con el debido respeto, sacarlo del dolor, de toda esa aventura del exilio, hasta donde yo la comprendo, en el sentido de que gracias a la oportunidad que ha habido con la Comisión de la Verdad, la lucha que han hecho para que sean oídos y sea conocido este material, pero creo que hasta ahora vamos casi que todavía no hemos llegado a la mitad del camino, porque pienso que el país todavía está en una situación muy conflictiva, muy dolorosa. Cosas del pasado se siguen dando en este momento, se irán a seguir dando, quién sabe. Estamos en un momento histórico tremendamente interesante, ¿no? Pues por lo menos la presencia de esta denuncia, de este dolor personal, familiar, se puede transmitir y ojalá que se logre a nivel nacional, más que internacional, porque para que haya una conciencia y para que haya una población que desconoce esto, no tiene la cultura, está cerrada porque no es que se la proponga, sino que es el mecanismo del sistema en que estamos desenvolviéndonos. Creo que esto es una herramienta que por lo menos va a abrir más curiosidad, más preguntas y bueno, no sabemos para dónde vamos tan fácilmente, ¿no? Felicitaciones de todas maneras, señora Ángela, Nikos y el resto del grupo. Gracias. Gracias, Angélica, Jorge. Gracias por tus palabras, Jorge. Sí, es verdad que eso es, seguramente estamos arrancando y lo que es importante, pienso yo, era que había que empezar.
había que empezar a contarlo. Si nosotros llevamos 200 años de guerra, por lo menos de vida republicana, que la gente sepa que la guerra implica el exilio y que en la guerra las sociedades excluyen a los individuos, los expulsan, no les deja posible porque los intersticios de libertad son muy pocos y muy peligrosos, y que en el exilio hay no solamente luchadores políticos de movimientos políticos organizados o de organizaciones armadas, que es lo que clásicamente se conoce, si se conoce, sino que hay una cantidad de lo que yo llamo las historias paralelas, simplemente personas que no pueden vivir en el país porque no les es posible la vida. Me refiero a los transexuales que nadie defiende y que los pican en pedazos, desde el ensayo de limpieza social hasta el soldado o el hombre armado que los detesta, o las mismas mujeres, en fin. Eso es lo que nosotros hemos tratado de convergir en esta exposición, es entender que muchísimas personas no caben en un país en guerra. Y bueno, dejo aquí. Constanza, muchísimas gracias nuevamente a la Alianza Francesa, muchísimas gracias a ti y a otras voces, muchísimas gracias a la gente que nos acompaña y por supuesto a Gisela, Alejandra y Nicolás. Bueno, muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para invitarles a la última charla que tenemos este viernes 25 a las 11 de la mañana con el profesor Elkin Rubiano, con quien hablaremos sobre la tecnología y el arte al servicio de la memoria. Les esperamos. Muchas gracias. Alejandra y Nicolás. Angélica, gracias.